buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Diversos, un programa realizado desde Canal 28 para la comunidad en general, donde abordamos temas de nuestra comunidad LGBTQ+. Y el día de hoy tengo el gusto y el placer de que se encuentren en esta sala dos grandes amigos, pero también dos grandes activistas y luchadores de los derechos aquí en Nuevo León. Mi querido Rubén Maza, ¿cómo estás, Rubén? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien. noches. ¿Cómo todo bien? Todo muy bien, qué Perfecto. maravilla. Y de este otro lado se encuentra un máster del activismo, una persona que ha dedicado toda su vida a apoyar y ayudar a las personas que viven con VIH. Estoy hablando de mi querido Abel Quiroga. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, gracias por la invitación y esperemos que este programa sea lo más claro sobre el tema de estigma y discriminación. Exactamente, ese es el tema, lo acaba de decir mi querido Abel. Estigma y discriminación al público, a las personas que viven con VIH, pero también a la gente de la comunidad LGBT. Pues yo creo que seguimos estando con ese problema. Yo creo que el tema del estigma y la discriminación abarca como diferentes situaciones, pero específicamente cuando hablamos, por ejemplo, de lo que atraviesan las personas de la comunidad LGBT, como por ejemplo los hombres gays, las personas bisexuales, las personas trans, pues se refuerza un poco más otras cuestiones, ¿no? Porque también, si hablamos, por ejemplo, de personas y poblaciones claves de VIH, de sustancias psicoactivas, y entonces si le empezamos como a sumar diversas circunstancias, pues entonces nos encontramos con que tanto el estigma como la discriminación empieza como a reforzarse más o a acumularse más como estas cuestiones sobre las cuales se está estigmatizando o discriminando. Por lo general, la gente cree que ya por el hecho de que hemos, digamos que, tenido derechos, que tenemos derechos y que ya han sido ganados, ya nuestra situación ya está resuelta. No, definitivamente no, porque no es a través de en automático que la sociedad, las instituciones refuercen los derechos humanos. Siempre el sistema patriarcal es que está arriba de todo estos niveles de gobernanza, digamos, de señalar a lo diferente. Y si lo vemos, el sistema de ser hombre, ser mujer, en el sistema patriarcal está muy definido los roles, qué es ser mujer, qué es ser hombre. Pero para nosotros como sociedad, para nosotros que somos diferentes, decimos no hacia el sistema patriarcal. Es decir, podemos transitar en la vida como lo que nosotros somos. Y desde ahí comienza todo un mecanismo de trabajo, porque hay, por ejemplo, xerofobia interiorizada. Primero que nada, vamos a explicar qué es la xerofobia. Sí. La xerofobia es ese odio a las personas que vivimos con VIH. Hay xerofobia interiorizada, es decir, personas que vivimos con VIH y que se sienten ellos rechazados por sí mismos. Se sienten culpables por vivir con el VIH. Entonces, si no hay un trabajo desde el interior hacia un diagnóstico en el tema de la xerofobia, esto va a seguir hacia el ambiente familiar, luego brincamos a las instituciones o también a las instituciones religiosas. Entonces es todo como olaje, cuando aventamos una piedra en un río o en un lago y vemos que se forman muchas olas. Es lo mismo, el estigma, si aventamos el estigma en el mar y provoca muchas olas, puede provocar todo un sistema de rechazo, de discriminación laboral, educativo, de salud sobre todo. Pero bueno, ahorita bien lo decías tú, viene también desde nuestra misma comunidad. Decimos xerofobia, que es fobia a una persona seropositiva, y hay muchas personas que dentro de nuestra comunidad, digamos, vamos a hablar de las personas gays, los hombres gays, conocen a alguien que vive con VIH y haz de cuenta que hay un rechazo. Sigue existiendo esto. Es que justamente eso es el estigma, ¿no? Cuando hay creencias que se han construido a través, por ejemplo,
de situaciones que muchas veces parten de la violencia, del machismo, de ideas patriarcales, como mencionaba Abel, y entonces consideramos que hay cosas que el VIH genera, ¿no? O sea, que hay mala información alrededor. Ese es el Esa punto es la clave, sí. es la falta de información, Sí. la falta de educación. Y entonces, como desconocemos las vías de transmisión, como desconocemos las formas de prevención, como desconocemos la información como debe ser, porque siempre debe ser con base científica, pues entonces eso empieza a generar estigma. Y puede generar estigma tanto interno, o sea, que tú con tu base de creencias consideres que el VIH es algo que no lo es, o también se puede ver reflejado cuando una persona con VIH, por ejemplo, quiere acceder a un trabajo. A pesar de que en nuestro estado ya existe la ley para prevenir y eliminar la discriminación, ya existe el COPRED, existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todavía hay trabajos en los que te piden como requisito una prueba de VIH para poderte dar el trabajo. Y entonces no debería ser así. No debería existir, porque eso es justamente un estigma. Porque al final de cuentas los trabajos deberían evaluarse de otra forma, no si la persona es candidata o no para trabajar y no necesariamente por su estado serológico. Sucede algo muy interesante también que se ha estado trabajando, para ponerte otro ejemplo de un estigma heredado desde hace mucho tiempo. En Nuevo León, por ejemplo, la ley dice, el Código Civil, que para poderte casar necesitas exámenes prenupciales, pero solamente habla de la sífilis, porque en su momento, cuando esa ley se hizo, pues era una situación que generaba alarma y preocupación, y como una medida de salud pública, pues en lugar de generar como acciones preventivas, estaba el tema de la prohibición. Entonces, pues, para un matrimonio heterosexual. para todos los matrimonios, Ajá. no importa si es o sea, para todos los matrimonios, sin importar quiénes se vayan a casar, se piden exámenes prenupciales. ¿Y esto que es correcto? O sea, debe de pedirse. La eso. ley lo marca. O sea, no es correcto porque violenta los derechos humanos de las personas y y muchas libertades, ¿no? Pero la ley lo marca. Pero en la costumbre, cuando tú vas a un laboratorio para hacerte los exámenes prenupciales, te hacen el examen de sífilis y el de VIH. Y entonces, si tú sales reactivo a cualquiera de estos dos, el juez le pide a tu pareja que firme un documento de que está de acuerdo que se va a casar con una persona que vive con VIH o con una persona que tiene la infección por sífilis, ¿no? Ajá. Entonces, desde ahí radica un estigma muy profundo, porque es un estigma muy grande asociado a las infecciones de transmisión sexual. Se desconocen las formas de prevención, se desconoce la importancia del tratamiento como prevención también. Y lo otro es que se violentan muchos derechos, porque al final de cuentas las personas son libres para decidir con quién se van a casar. Exacto. Porque eso es lo que debería garantizar el Estado. Pero, bueno, eso estamos hablando de cuestiones adelante. Algo muy, muy importante. Nos marca el marco legal que la ley, la Constitución, es la máxima autoridad sobre los derechos. Y está el artículo primero constitucional hacia la no discriminación. Y nos dice que no podemos ser discriminados por salud, por creencias religiosas, por apariencias. Entonces, lo marca muy bien el artículo primero constitucional, pero hay leyes secundarias que están violentando la no discriminación. Entonces, o sea, que se contraponen. Entonces, nuestro trabajo como activistas es generar estos cambios a nivel estructural. Pero bueno, ahorita de lo que decían, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Debe de ser, hay un deber ser de decirle a mi pareja si me voy a casar con ella, vivo con VIH o no? ¿O es una cuestión moral? Ahorita, recientemente, en las redes sociales, hay unos mensajes que a través de una hoja, de unas notificaciones del número de casos que hay actualmente en México y en cada estado, lo han utilizado, esta evidencia científica, estos datos duros, pero bajo un contexto de la moral. Es decir, si tú vas a tener relaciones fuera de tu matrimonio, recuerda que hay en Nuevo León 6,300 casos. Así, aquí está. De hecho, ahorita entonces, 6,291 casos de VIH en Nuevo León. Sí. Cuídense, amigos, usen condón. Entonces,
pero no nos dice de esa cantidad cuántos somos indetectables. Es decir, yo vivo con VIH, estoy hablando de primera persona, soy indetectable, es decir, tengo menos de 39 copias por metro cúbico a través de mi tratamiento diario, ¿sí? Y no puedo transmitir el VIH. Hay otras maneras de prevenir el VIH, como el uso correcto del condón o utilizar el PrEP. Pero también hay otra estrategia que es el PEP. Es decir, si se tiene una práctica con sustento de riesgo, acudan a sus servicios de salud para el PEP. Entonces, ya hay mucha información para prevenir el VIH. Pero parece ser que el estigma y la discriminación y la xenofobia a través de las redes sociales generan esto precisamente, la desinformación, el señalamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, no me hago yo la prueba del VIH para no saber. Si no sé, no me pueden acusar que yo puedo transmitir el VIH. Exacto. Entonces, yo siempre les digo, hay que tener la evidencia científica a base de los derechos humanos y sexuales, y no la evidencia científica a base de mis creencias religiosas, a base de mis creencias de la moral. Eso está en tu casa. Ahí sí puedes creer, pero no mezclar la evidencia científica con tus creencias, porque eso genera el estigma, la xenofobia, la misoginia. Recientemente, un odontólogo del Capacit Monterrey publica también un meme. Sí, lo vi y te vi muy molesto. Sí, publica un meme de misoginia. Él dice, es que es un chiste. No, no es un chiste. No, el otro día te dice, es en mis horas no laborales. No laborales. Lo que él publica en sus redes sociales, fuera de su horario de trabajo. ¿Qué fue lo que publicó? Sobre un meme que requería 4 mujeres feministas para pintar su casa. ¿Sí? Entonces, lo que está generando es un odio hacia las mujeres. Si él lo hace fuera de su horario, hay una ética. Porque lo que hace fuera de su horario, muy posiblemente, casi el 100%, lo va a replicar en su trabajo. O sea, no es un chip de que me voy a quitar lo misógino en mi trabajo. Sí, como si fuera una bata. Con una bata, ¿sí? Entonces, o sea, soy misógino fuera ese es un tema que se va a ir al Consejo Estatal de Prevención del VIH y posiblemente a otras instancias para clarificar que no somos sujetos de un machiste, que no somos sujetos de ser tratados como personas de segunda categoría bajo los criterios de un chiste. ¿Sí? Y seguimos siendo a veces pues estigmatizados en cuanto a ese tipo de bromas y que no deben de ser. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos porque quiero que me platiques, Rubén, acerca de todo esto. A veces nos informamos sobre el VIH hasta que ya tenemos a un familiar o hasta que ya lo estamos viviendo en carne propia, pero mientras tanto nos hacemos de la vista gorda y no queremos voltear para ese lado. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a Diversos, donde estamos con los activistas Rubén Maza y Abel Quiroga, hablando acerca de todo lo referente a la discriminación y a todo lo que vivimos en la comunidad LGBTQI+. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Este es el programa más viral de Canal 28 en Instagram. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen ahí en las diferentes historias y qué bueno que les llame la atención y que les
guste de cierta manera el contenido que manejamos aquí en Diversos. Estamos hablando con Rubén acerca de la información, qué es lo que falta, la educación. Pero mucha gente no nos informamos, no nos educamos sobre el VIH hasta que lo vivimos en carne propia o hasta que ya no nos queda pues de otra. Lamentablemente lo que está pasando es que también hay que reconocer que, por ejemplo, hay una reducción en cuanto a los presupuestos para los temas de difusión sobre estos temas, no sobre el VIH. El primero, yo siempre lo he dicho, ¿no? Como que hacemos toda nuestra energía el 1 de diciembre y decimos es el Día Mundial de la Respuesta o de la lucha contra el SIDA. Pero los 364 días más... ya no hablamos del tema. No hablamos y pasa desapercibido, ¿no? Entonces, por un lado. Por el otro lado, pues también lo hemos abordado muchas veces aquí en el programa, pues la realidad es que no hay en nuestro estado una matrícula escolar que aborde el tema de la sexualidad desde una perspectiva integral. No, cállate, si así se pusieron como locos cuando tocaron ciertos temas en los libros, imagínate que hay una materia de sexualidad. Pero la materia de sexualidad prevendría muchísimas cosas. ¡Claro! Porque no solamente contribuiría a informar, sino que también le ayudaría a las personas jóvenes a la toma de decisiones. Porque hay estudios del Instituto Estatal de la Juventud, de la CONAPO, que dicen que la mayoría de las personas, o sea, estamos hablando de más del 50% de las personas jóvenes, inician su vida sexual sin conocer un método de prevención, ya sea para infecciones de transmisión sexual como el VIH o de prevención para embarazos no planificados, ¿no? ¿Y es por qué? Porque en la casa no se habla del tema, porque en los medios de comunicación, al menos, bueno, diferencia este programa que lo hablamos todo el año, ¿verdad? Pasa desapercibido, a menos que no sea una nota que genere en lugar de información desinformación. No se habla, por ejemplo, en las escuelas, o sea, se busca limitado. Y los padres tampoco lo quieren abordar. Entonces, cuando toda la sociedad está trabajando en contra de que las personas jóvenes reciban información, pues son jóvenes que crecen con muchísimas dudas y cuando empiezan a desarrollar sus prácticas sexuales, a descubrir su placer, pues entonces lo descubren con temores, lo descubren con falta de información, lo descubren con muchísimas dudas y eso los orilla a que se pongan en situaciones que puede acercarlos a una infección de transmisión sexual, a un riesgo de violencia sexual. O sea, lo que vivimos hace poco aquí en Nuevo León. Ajá, justamente, o sea, la falta de información. Pero entonces te das cuenta cómo el estigma que hay asociado a las infecciones de transmisión sexual, al VIH, a la salud sexual, a la educación sexual, está poniendo en riesgo a las personas jóvenes y está no solamente poniendo en riesgo a las personas jóvenes, sino también está poniendo en riesgo a mujeres, está poniendo en riesgo a las personas de la comunidad LGBTQ+, a las infancias y adolescencias, porque no tienen la información adecuada, porque pareciera que vemos el tema de la salud y la educación sexual como algo que les va a incitar o como algo que les va a provocar, como algo de morbo, cuando en realidad hablar sobre salud y sobre educación sexual lo que nos va a permitir es que las personas, por un lado, porque está comprobado también, o sea, puedan prevenir una violencia sexual, puedan prevenir una infección de transmisión sexual y puedan tomar decisiones informadas sobre cuándo, cómo y dónde tener sus relaciones sexuales de manera seguras. ¿Tú qué opinas de esto? Algo muy interesante que está pasando aquí en nuestro estado, que es un estado dentro de los primeros lugares de la discriminación, pero también el lado favorable. Por ejemplo, recientemente fue inaugurada la clínica, la unidad trans de la salud integral, para ver esta población de una manera diferenciada a la nueva población general. Es decir, ¿cuáles son las necesidades más importantes para cubrir a las personas trans? ¿Sí? Tanto mujeres como hombres. Sí, todo el abanico trans, donde incluye hombres trans, mujeres trans, personas no binarias. Entonces, esto nos va a favorecer a que la salud pública de las poblaciones trans vaya a aumentar su salud. Porque muchas veces acuden a clínicas generales en donde no se les respeta su nombre, en donde simplemente las mandan al último. ¿Sí? Entonces,
Y que no hay no- especialistas en sí, el tema. y esto ha sido un avance muy, muy de mano con el tema del VIH, porque también aquí en el Capacit Monterrey, al principio, estoy hablando en el 98, cuando estaba en el Hospital Metropolitano, a las personas trans se les hablaba por su nombre oficial. Y hubo toda una estrategia del cambio que se tienen que trabajar con el nombre social. ¿Sí? Y esto no fue una tarea fácil, porque cuando comenzamos con estas incidencias... Pero, ¿y por qué crees que sea Para- necesario que se les deba llamar por su nombre social y no por su nombre, digamos que lo que está registrado, como está registrado? Porque mucha gente a lo mejor va a decir, pero bueno, es que así se llaman. ¿Por qué no las van a llamar así? Porque nosotros, o las personas trans o no binarias, podemos sentir que ese nombre oficial puede provocarnos estigma. No lo vivimos como un nombre que apropiado para nosotros. Así de sencillo, no porque cambiemos o no. Por ejemplo, yo soy Abel Quiroga, una persona no binaria. ¿Sí? Y hay personas, mujeres trans, hombres trans, que dicen, yo me llamo María Fernanda y así me quiero llamar, aunque mi nombre de pila soy Francisco. Porque con María Fernanda yo me identifico, mi cuerpo se identifica. Eso es lo importante. Y eso es lo que yo quisiera que lo explicaran para que el público en general lo entendiera. Porque luego Los pronombres no vienen de gratis en los derechos humanos. Vienen a base de conquistas anteriores de derechos humanos. Ahorita, en la actualidad, una de las líneas más importantes de las personas trans son los pronombres. Porque en mi época, lo importante era los lugares de encuentro, los lugares, las discotecas. Eso era nuestra agenda, Sí. porque en los 80s nos perseguía la policía. En los 80s nos cerraban el único bar que teníamos para divertirnos, o la única discoteca que teníamos gay que para divertirnos. Entonces, eso en nuestra época, esa era nuestra agenda social, política. Ahora ha cambiado gracias a muchas personas que han estado atrás de nosotros, que han luchado por los derechos humanos. Entonces, no es así por generación espontánea. No. Y no es tampoco una de que, es que es una chiflazón la de ellos. No. No es así. A mí, por es ejemplo, una manera de vida. Sí, a mí, por ejemplo, me han dicho personas así, dice, es que ahora esta generación de cristal se enoja o se ofende por todo. Dije, no, ya hablan de sus derechos, ya son capaces de decir, esto no me gusta. En mi época Había pocos. había mucha violencia. Sí. Y Si había la pocas mamá personas. o el mamá, el papá te decías esto, vete, te tienes que ir, ¿sí? Entonces, esas son las conquistas de los derechos. Los jóvenes están conquistando sus derechos humanos. Rubén, volviendo al tema acerca de la educación sexual, ¿crees que debería de existir desde que inician las personas en su vida sexual o desde antes este tipo de educación? Para cada edad hay una forma de trabajar el tema de la educación y la salud sexual. O sea, y se abordan diferentes fases de la vida. Por supuesto que a las infancias, antes de que lleguen a la adolescencia, le hablas de los cambios que van a suceder en la adolescencia. Es que ese es el mayor error con el que nos topamos, o el mayor estigma, que cuando tú hablas de educación sexual o de sexualidad en general, la gente se enfoca en la práctica sexual, en las relaciones sexuales, y no. Y la educación sexual también habla, por ejemplo, de aquellos cambios que tenemos cuando pasamos de la infancia a la adolescencia. Claro, que no sabemos lo que está pasando en nuestro cuerpo. Exactamente, los cambios hormonales, los cambios físicos que están sucediendo, ¿no? Y desde chiquitos, Rubén. Es que, por ejemplo, esa tontería que decían, me han de disculpar los papás, de que no te agarres la pipí o no te agarres tu cosita. Es que
como dice Rubén, en la línea de la vida se necesita información muy precisa. ¿Qué es necesario en las infancias? Abordar el conocimiento de su cuerpo y hablar mucho, muy claro sobre el abuso sexual, que generalmente son violaciones sexuales. Exactamente. Entonces, de esos temas a las infancias hay que hablar, que no hay una persona que puede tocar tu cuerpo, de esto y lo otro. Y si te dice que es un secreto, hay que decirlo. Entonces, son temas de la infancia. Y son temas que a veces no abordamos. Y se habla mucho acerca de nuestra comunidad LGBT, pero no se habla acerca de que cuando nosotros éramos niños, y si éramos un niño muy delicado o con ciertos amaneramientos, eras víctima de acoso. De acoso. Y ¿por qué no decirlo ahora sí frente a una cámara? Existimos muchas personas que fuimos violadas porque decían, pues así es, o es lo que anda buscando, y siendo un niño. Fíjate que dentro de los contextos entre padres, entre las infancias, están los juegos. Eso es diferente. Sí, es diferente, ¿sí? Ajá. Cuando ya interviene un adulto. Exactamente. Ahí sí, ahí me gustaría que lo aclararas bien. Porque una cosa son los juegos sexuales, entre pares. Entre pares, ¿sí? Ajá. Entre niños de la misma edad. Y que tiene que haber un mayor para explicarles que eso es esto y esto y lo otro. Cuando interviene un adulto, ya es abuso. Exactamente. ¿Sí? Porque muchas personas adultas piensan que un juego sexual puede ser un abuso y están entre pares. Pero ¿qué pasa con un niño chiquito con un adolescente? Hay una gran diferencia ahí. Pues hay un tema de poder, Ajá. que eso es muy importante clarificarlo. Y por eso cuando hablamos de educación y salud sexual, lo remarcaba Abel y decía, a las infancias se les habla, por ejemplo, del cuidado y protección de su cuerpo, del respeto de su cuerpo y de cómo su cuerpo debe ser cuidado. O sea, que no es común y no debería ser aceptado que alguien que no está autorizado, ya sea su adulto responsable o su papá o mamá, por ejemplo, para explorar o tocar su cuerpo, si no es que sea con fines asociados a la salud y la higiene, porque también hay que clarificarlo, ¿no? O sea, entonces, a las adolescencias se le hablan de estos cambios que están sucediendo de cuando dejas de ser infante y pasas a la adolescencia, ¿no? Y entonces empieza a hablar de otras cosas, como la prevención de la violencia, continúas con la prevención de violencia sexual, los embarazos no clasificados, las infecciones de transmisión sexual, porque obviamente la primera etapa estamos hablando de un reconocimiento y exploración. Entonces enseñas protección. Y la segunda etapa, esa exploración, ya se convierte en una cuestión de práctica. Porque también si no reconocemos que las personas jóvenes están teniendo relaciones sexuales, estaríamos ciegos. Porque es algo que sucede, ¿no? Y lo puede la gente, el auditorio y la gente que estamos aquí en el y nosotros mismos sabemos, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que enseñarles es también esta cuestión de que en todo el descubrimiento y proceso de la sexualidad, hay dos cosas importantes que deben regir. La primera es que no debe haber estigma y discriminación, que es lo que hemos hablado. Y la segunda es que debe ser una cuestión no coercitiva y no violenta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un mecanismo de poder, diferencia de edades, cuando hay una coerción, cuando se obliga a alguien, entonces la práctica se convierte en abuso. Exacto. Y eso es lo que tenemos que estar trabajando. Y hablar las cosas como son. Decirle por su nombre a nuestros órganos. El pene es el pene. Y la vagina es la vagina. Y punto. Y punto. No ponerle otros adjetivos y otras cosas. Y también clarificar muy bien que cada caso es muy específico bajo en qué contexto se vive. Exacto. Sí, porque no todos los casos son iguales. Ajá. Sí, porque esto sí puede ser que pueda marcar una diferencia en la vida de la persona. Definitivamente, y te marca, ustedes y todos sabemos, y creo que ya es muy claro para la sociedad en general, que la infancia le marca a un individuo para toda su vida. Pero date cuenta cómo el estigma y la discriminación está generando tantos conflictos. O sea, cómo el tema del estigma y la discriminación hace que no existe información suficiente sobre salud sexual, sobre educación sexual, que te lleva o que te pone en riesgo de un abuso. Definitivamente la educación es lo más importante y es lo que estamos peleando, por la información, por la educación, para todas, para todos, para todes. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto se está poniendo muy interesante, muy sabroso. Quédate con nosotros aquí en Diversos. Está Abel Quiroga y Rubén Maza.
continuar con nosotros. Y seguimos aquí en Diversos hablando en esta mesa con Rubén Maza y mi querido Abel Quiroga sobre lo importante que es la educación, la información para cualquier edad. Y como bien lo decías ahorita, Rubén, es importante que esta educación vaya de acorde a los tiempos de cada quien, sin acelerar ningún proceso, porque luego eso es lo que piensa mucha gente, es que están acelerando cosas. No, fíjate que pasa algo bien curioso, porque está demostrado incluso por la ciencia. Hay múltiples estudios que dicen que cuando las personas jóvenes reciben información sobre salud y educación sexual en una edad que consideran adecuada y conforme va, y progresiva, o sea, como te decía, vas hablando de los temas de manera progresivamente, las y los jóvenes retrasan el inicio de sus prácticas sexuales. O sea, no inician tan jóvenes a tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, sino que las retrasan. Y lo otro que sucede es que en esta toma de decisiones, pues, utilizan un método de prevención, ya sea para anticoncepción o para prevenir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y la otra cosa que está sucediendo muy interesante también, en el caso específico de la comunidad LGBTQ+, es que cuando abordamos el tema de la educación y la salud sexual sin estigma, sin discriminación y desde una perspectiva que atraviese los derechos humanos, que atraviese el género y que reconozca a los seres humanos como personas sexuadas y como sujetas de derechos, pues entonces lo que sucede es que también proteges el tema de aspectos de salud mental y vida. Te voy a decir por qué. Porque la frustración de desconocer, o sea, por ejemplo, sobre información, la frustración quizá que te lleve de que en tu primera relación sexual tal vez adquieras una infección de transmisión sexual y que no lo puedas compartir con alguien más, o que tengas un dolor, o que sientas que no lo disfrutaste, o que sientas como cuestiones emocionales, eso incluso puede llevar a las personas a una situación de cercanía con la ideación o la muerte por suicidio. Entonces, si te das cuenta cómo el estigma, o sea, cómo el estigma limita la educación en sexualidad, limita los derechos, limita muchas cosas y cómo puede conducir a tantas situaciones negativas. Algo tan sencillo que reportábamos hace mucho tiempo, yo recuerdo, lo escuché alguna vez de Abel que lo mencionaba mucho, es que, por ejemplo, si en la zona conurbada es complicado hablar de sexualidad, imaginemos aquellas personas que viven en las zonas rurales, en las que todo mundo se conoce y en la que hay una clínica y la enfermera que te atiende al mismo tiempo es tu madrina, y entonces tú quieres ir a pedir insumos como condones y ella, en lugar de decirte te los voy a dar, te regaña porque es tu madrina, no la enfermera que debería facilitar los insumos para promover la educación y la salud sexual. Entonces, creo que ese es hace rato lo mencionaba Abel, la cuestión de cómo cada caso tiene sus particularidades y también cada situación tiene sus particularidades, pero lo que aquí hay como que definir es cómo el estigma, cómo la discriminación está generando tantos problemas. Aparte, Abel, ahorita pues tenemos estos aparatos que anteriormente no lo existía y ahora los jóvenes o los niños tienen información que a lo mejor no es la correcta. Fíjate que recientemente hay una serie en Netflix que se llama Adolescencia. Sí, cómo no, la hemos visto. Y hace referencia al teléfono, a los mensajes. Y algo muy importante donde se habla es de las autonomías. Es decir, la autonomía corporal, intelectual, sexual, económica. Cómo se ve lastimadas por el estigma y la discriminación. Si yo tengo mi autonomía corporal, me siento en paz, a gusto con mi cuerpo, ya otra persona que me señale, es que tú ya tienes 64 años, ya estás viejo, ya no debes de ejercer tu sexualidad. Entonces ya el mismo sistema patriarcal te dice, salte de ahí. Y nosotros, los que estamos trabajando en los derechos humanos, reconoce tu cuerpo, porque es lo único que tienes. Reconoce tu sexualidad, tu autonomía, tus derechos, ¿sí? Entonces, eso ya cambiaría mucho el panorama que estamos viviendo, porque es reconocer que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo debe ser respetado.
Y sabes que es lo más interesante, que acaba de tocar un punto muy, muy importante, Abel, porque hemos enfocado como mucho el tema de las juventudes, ¿no? El adulto joven, quizá hablamos mucho como de las personas que están en los 40, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a hablar de las personas que están en los 50, los 60, los 70, la idea que tenemos es que son personas que pierden su sexualidad. Y en nuestro caso, muchos regresan al closet. Y también pierden su autonomía al placer. Porque entonces, lo vemos en la comunicación, ¿no? O sea, tú ves una imagen de las personas adultas mayores y ves a una persona tejiendo, ¿no? Y claro que no, o sea, por supuesto, y eso mejor que nadie te lo puede comentar, Abel. O sea, las personas adultas mayores pues tienen también esa capacidad de sentir, de enamorarse, de construir placer, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Porque pareciera que en ambos polos, o sea, lo que estamos haciendo es que pues, este mismo estigma, esta misma discriminación, nos está haciendo que dejemos de atender como dos situaciones que deberíamos estar atendiendo. Y en nuestra misma comunidad pasa, o sea, nosotros mismos dentro de la comunidad LGBT más, hacemos como que ya no están dentro de, o sea, ya no eres parte de esta comunidad si eres una persona mayor. Bueno, dentro de la comunidad de la diversidad sexual, uno de los estigmas más señalados es la edad. Personas que yo conozco de 30, 35 años actúan como si fueran 50, 60 años. Porque si un joven de 20 años dice, es que ya estás muy viejo, está el ataque, como decimos nosotros. Sí, claro. Sí, yo digo, tranquilo, vive tus 30 años, claro, tus 35 ya años. Quisiéramos nosotros tener esos yo ya viví todas las décadas y ahorita, actualmente, voy a cumplir en unos días 64 años y me siento muy pleno con mi edad, muy a gusto con mi edad. Y esto es vivir dignamente la edad. Exacto. Ya estoy como adulto mayor y esto me da un placer de haber vivido toda la pandemia del VIH, haber vivido la pandemia del COVID, porque recordemos que estas pandemias también, la edad. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que tener un reconocimiento a las personas que están detrás de mí, los que tienen 80 años, en donde andan. Los que eran libres, ahorita están en sus casas encerrados. Como mucha gente de la edad adultos mayores vuelven al closet. Y eso es muy lastimoso. Y esto son las lecciones, esas son las lecciones aprendidas que debemos de respetar y que debemos de poner en la agenda política los adultos mayores, como lo hemos hablado en otros espacios. De hecho, en las juntas que hemos tenido para la marcha, tocamos, tanto Rubén como un servidor, ese tema, que es importante visibilizar a nuestros adultos mayores. No creas que por lindos, sino porque como ya vamos para allá, pues hay que ir arreglando estas cosas. Ustedes van, yo ya estoy. ¿Sí? Y estar es lo importante. Por eso la estrategia de las casitas, que son lugares qué bueno que toques ese tema. De encuentros sexuales, van mucho adulto mayor porque quiere placer y son lugares seguros, ¿sí? Y van jóvenes y es que a mí me gustan los de 50, 60 años. Pues adelante, ¿sí? Son lugares para personas mayores de 18 años. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para hablar acerca de estos lugares de encuentro que en los últimos días, porque hubo una inauguración de un nuevo lugar, de una nueva casita, se tocó mucho este tema y se ha estado hablando mucho en las redes sociales. Aquí está su creador y vamos a hablar acerca de este tema aquí en Diversos para que nos aclares todas las dudas a la gente de la comunidad LGBTQI+, como para el público en general. Quédense con nosotros, no nos vamos. Aquí estamos en Diversos.
por continuar con nosotros y le mandamos un saludo a los 51 municipios de este hermoso estado de Nuevo León. Ahorita Rubén nos hablaba acerca de lo importante que es la educación en los diferentes municipios. Y nos quedamos con el tema acerca de pues, la discriminación y la falta de información que existe en estos lugares de encuentro, que estos lugares no son exclusivos de aquí de Monterrey, en todas partes del mundo existen estos lugares de encuentro. Pero ¿qué es una casita? ¿Qué es un lugar de encuentro? Mira, hay que ponernos en un proceso histórico de los lugares de encuentro. Comenzaron en San Francisco, en Francia, en Nueva York, teniendo bares gay y que tenían relaciones sexuales en el tejado, en la parte de atrás de los bares, ¿sí? Y así, y en la oscuridad, ¿sí? Entonces se fue generando lugares de encuentro, los baños de vapor, ¿sí? Fue como una secuencia. Y luego ya establecimientos diseñados exclusivamente para tener encuentros sexuales entre personas mayores de 18 años. Y esto es lo que cabe recalcarlo. Son lugares para personas mayores de 18 años. Para personas mayores de edad. De edad, ¿sí? Entonces, yo cuando los conocí en Canadá, en España, en Francia, dije, bueno, ¿por qué no? En mi territorio, en mi lugar, en donde se sufre demasiado estigma, discriminación, en donde yo fui perseguido por la policía por tener encuentros sexuales en las casas abandonadas, ¿sí? ¿Qué mejor un lugar diseñado para tener estos encuentros? Y la primera casita en Monterrey fue hace 26 años. Estamos hablando que... En el 98. Recordemos que en los 90s no existía un lugar de encuentros, pero sí existía en la calle a lo que le llamábamos el circuito. Los circuitos. A donde íbamos a ligar. Pero esos circuitos había mucho estigma. Exactamente. Y mucha criminalización. Exactamente. Policíaca. Claro. ¿Sí? Si te veían ligando de coche a coche o tú parado ahí, entonces, te llevaban preso. Estos lugares de la casita ha disminuido todo este tipo de abusos policíacos. ¿Sí? Porque hay que tenerlo claro, esa es nuestra historia. Entonces, yo hace 26 años puse una casita, ha sido bien recibida. En el 2012 puse otra casita y recientemente puse la casita 3, en donde se escuchó mucho por su presencia, ¿sí? Entonces, esto es importante, que como las casitas, tanto 1, 2 y 3, no son lugares clandestinos, son lugares visibles, han ido las autoridades a conocerlos. Me queda muy claro. ¿Sí? Donde damos servicios amigables junto con Vive Intensamente Hoy, hemos tenido sinergias de trabajo, entonces damos el servicio de pruebas gratuitas del VIH, asesorías, pero no nada más de VIH, también de sífilis, hepatitis C. Te digo porque también, me has hecho el favor de hacerme ahí las pruebas. Las pruebas. Y también, muy importante, el precomunitario, que lo hemos trabajado desde las instituciones de salud, la importancia de decirles, hay que ofrecerlos en los lugares donde están ocurriendo las relaciones sexuales. Sí, porque nosotros en las casitas 1, 2 y 3 damos condones, damos esto, pero también hay que reconocer que es una autonomía. Cada persona decide si lo usa o no lo usa. Claro. ¿Sí? Nadie puede ser obligado a usarlo o no usarlo. Pero hay que tener la información, la evidencia científica para evitar infecciones de transmisión sexual, como el CELPREP, el DOCIPREP. ¿Sí? Hay un abanico muy grande de prevención que lo damos en las casitas también. Entonces, eso es la importancia. ¿Qué opinas tú al respecto, Rubén? Al final de cuentas son servicios que están cercanos a la comunidad. Porque la realidad es que también debemos reconocer que el estigma, la discriminación ha alejado mucho a las personas de los servicios de salud institucionales.
O sea, algo tan sencillo como, por ejemplo, que puedas hablar abiertamente de tus prácticas sexuales, que puedas preguntarle a alguien que conoce la forma en la que tú te expresas, tu lenguaje, a lo que te refieres, en la que puedas decir incluso abiertamente tu orientación sexual, porque esa es una gran barrera. Exactamente. O sea, porque muchísimas personas acuden a los servicios de salud y no pueden decir su orientación sexual, y eso limita muchas cosas, porque obviamente si el personal de salud no conoce los detalles de lo que estás viviendo, sintiendo o pasando, pues puede haber un diagnóstico erróneo. Y yo hago mucho hincapié en esto porque es algo que hemos hecho como mucho posicionamiento. Realmente cuando alguien pregunta la gravedad del estigma y la discriminación, o sea, nosotros somos muy tajantes en decir, o sea, si elimináramos el estigma, si elimináramos la discriminación, estaríamos cuidando a las personas de riesgos que incluso le pueden hacer perder la vida. ¿Sabes? Porque estamos hablando de vidas. Y en todos los temas te lo puedo proponer. Si hablamos, por ejemplo, de las personas que ejercen trabajo sexual, las personas usuarias de drogas, si hablamos de las personas privadas de su libertad, hablamos de las personas que habitan la calle, o sea, el estigma está haciendo mucho daño y hay que erradicarlo. Eso es lo importante, ese estigma continúa y no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que no existen lugares de encuentro, que no existen aplicaciones en el celular que antes no existían, donde tienes encuentros sexuales con otras personas. Lo importante, Jerry, es que toda esa información que tenemos nosotros como pertenecientes a la comunidad, lo hablamos con las autoridades, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, con COPRED recientemente, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hicimos esto, hemos realizado esos diagnósticos comunitarios y esas son las necesidades que tenemos. Por ejemplo, recientemente hicimos un diagnóstico comunitario de personas, mujeres cisgénero, trabajadoras sexuales, y sacamos sus necesidades. Y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera, dijo, a ver, le voy a entrar a esto, a todo le entró. Por ejemplo, cuando hizo un frío extremo aquí en Monterrey, recientemente, en diciembre, nos otorgó cobertores para hacer una respuesta inmediata a los habitantes de la calle. Otra, nos otorgó despensas para las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, no es que damos estos servicios amigables que el Estado no puede tener ese alcance porque está fuera de sus horarios o fuera de los contratos del sindicato. Nosotros vamos a estos lugares, a esos puntos claves para hacer las entregas. Y hay evidencia fotográfica, sí, respetando la confidencialidad de las personas. O sea, rendimos cuentas con transparencia y con trabajo comunitario que tanto Marta Herrera, Dulce Alejandre Mora, Gabriela Muñoz, la doctora Alma Rosa, la doctora Mirtala, si se llaman los nombres, la doctora Socorro y el doctor Luis Castillo, integramos recientemente comités de trabajo para poder alcanzar a las personas para los programas sociales de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, como Hambre Cero, infraestructura. Entonces, vamos más allá del placer sexual. Vamos a hablar también de las otras necesidades que tienen las personas. Rubén, ya nos vamos. No sé con qué querías cerrar acerca de estos temas de discriminación que existen todavía en nuestra comunidad. Que es muy importante que sigamos trabajando en equipo. La divulgación es muy importante y sobre todo que la información que busquemos siempre sea información que esté basada en evidencia científica y que podamos corroborar. Eso es lo más importante porque entonces tendremos la seguridad de que efectivamente la información a la que tenemos acceso, pues obviamente es válida. Eso es lo más importante y con esto creo que nos vamos, con esto nos quedamos de lo importante que es la información y la educación en todo y en cualquiera de los temas en los que esté involucrada una vida. Exactamente. Y como es en este caso. Así es que les agradezco mucho
espero verlos pronto con el día de hoy, con esta entrevista que ustedes han hecho que este programa sea una parte importante de nuestra comunidad. Pues vamos a cerrar un ciclo, pero porque vamos a empezar la próxima semana un nuevo ciclo de este programa de Diversos, y quiero agradecerles a los dos por todo el trabajo que han hecho, por toda la labor que siguen haciendo y el apoyo que le han brindado a este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Al contrario. Y a ustedes los invitamos para que nos acompañen a través de Canal 28 la próxima semana. Yo soy Jerry Garza y esto es Diversos.